Lección número 6 para el 9 de febrero del 2019. El pueblo de Dios es sellado. El versículo para memorizar: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, apreciados hermanos, continuando con este asunto tan sagrado del Apocalipsis, el contexto inmediato a este capítulo 7, que vamos a ver gran parte del mismo, es la apertura del sexto sello. Ya fin, Cristo viene. Nos encontramos con una pregunta con la que termina el capítulo 6 de Apocalipsis. En la última parte de ese capítulo: porque el gran día de su ira ha llegado, el versículo 17, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Palabras que usted encuentra en el mismo Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas, el capítulo 21, la palabra de nuestro Dios. Versículo 36 de San Lucas: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En Lucas 21, 36. Es horrible, ¿verdad? Ya al final del sexto sello, lo que Juan está viendo, cómo el cielo se enrolla, cómo los impíos quieren morir, pero sin embargo tienen que ver al que viene allí en el trono de la gloria. Y decían a los montes, a las peñas: caed sobre nosotros los impíos, Apocalipsis 6:16, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Eso decían ellos, esconderse. Pero tienen que ver al mismo Dios, al mismo Jesucristo, venir en gloria. Y ahí está la respuesta. El capítulo 7 es la respuesta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entonces el capítulo 7 muestra los 144,000 y el gran mensaje de aliento, la gran multitud que el apóstol Juan se le mostró al ver ya prácticamente la última fase de los 7 sellos, como fue la culminación del sexto sello. Es un recorrido desde que comenzó este estudio. En el primer capítulo del Apocalipsis vemos a un Jesucristo que se manifiesta, que se presenta, que da la razón de lo que es el Apocalipsis. En el capítulo 2 y 3, o sea, un Jesucristo que, aunque está hoy intercediendo en el santuario, en el templo celestial, en el templo del cielo, como dice el libro del conflicto de los siglos, en el capítulo del templo de Dios, sin embargo, como dice Hechos de los Apóstoles también, está allí, se mueve entre los candelabros de oro, las 7 iglesias aquí en la tierra. Lo leíamos de Hechos de los Apóstoles, la anterior lección. Y luego comienza un mensaje para esas 7 iglesias. Cristo preocupado por su iglesia desde la fundación hasta la segunda venida de Cristo, y muestra cómo va a ser la iglesia en la parte espiritual. Capítulo 2 y 3. Luego el capítulo 4 y 5 va a mostrar el capítulo 4 esa gran adoración a Dios como creador, y el 5 Dios como redentor, pero cuyas escenas ocurren especialmente cuando a Juan se le muestra ese templo celestial, ese templo de Dios en el cielo. Juan puede ver, después de la visión de las 7 iglesias aquí en la tierra, ahora Juan ve allí en el cielo ese templo de Dios, ve elementos del lugar santo, pero también ve el trono de Dios, el lugar santísimo, ve aquella corte lista para presenciar el desenlace final de la historia que está allí en ese libro, y que está allí en esos sellos también, donde se va a develar completamente el futuro de la humanidad. Y cuando comienzan a abrirse cada uno de los sellos, ahora ya la iglesia, atravesando todos los factores externos que atentan contra ella, todo lo que quiere impedir el avance del evangelio, hasta culminar en ese sexto sello que estudiamos la otra lección, con grandes acontecimientos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, ya próxima, gran terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas,
Y ya la parte final que nos va a tocar ver cuando Cristo venga con su Padre. Terribles escenas que anuncian que los impíos no quieren saber nada de ellas, sin embargo van a tener que presenciarlas. Y ese gran revelamiento que se produce en ese momento histórico de la iglesia de Filadelfia, ese periodo de 1755 a 1844, el amor fraternal que significa Filadelfia, mostrando una puerta que queda abierta, que se abre, nadie puede cerrar, y una que se cierra y nadie puede abrir, que es el paso del lugar santo al lugar santísimo. La puerta que se abre es la del lugar santísimo y la que se cierra la del lugar santo, para dar apertura ya en la séptima iglesia, nada menos y nada más que al juicio investigador, el fin de la profecía de los 2300 días y tarde, la purificación del santuario. Estamos en esas escenas finales, y cuando el apóstol Juan ve que esto es terrible lo que está pasando, pareciera que ante la conmoción del cielo y la muerte de los impíos, el clamor de justicia que en el quinto sello se elevaba al cielo, Dios le dice a Juan, Juan, van a quedar personas vivas. En esas escenas finales van a quedar personas vivas. Y eso es el capítulo 7. Capítulo 7 arranca y dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice la lección del día domingo 3 de febrero: detención de los 4, contención de los vientos. ¿Cuánto tiempo se supone que los ángeles frenarán los vientos? ¿Qué pasará cuando el sellamiento haya concluido? Dice el folleto Escuela Sabática: en el Antiguo Testamento los vientos representan las fuerzas destructoras con las que Dios ejecuta los juicios sobre los impíos. Jeremías 23, 19, 20. Daniel 7:2. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, tiene que ver con pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. Estas fuerzas destructoras son refrenadas por intervención divina, mientras tenga lugar el sellamiento del pueblo de Dios. En la antigüedad, el significado principal del sellamiento era la propiedad. El significado del sellamiento simbólico en el Nuevo Testamento es que conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. Dios reconoce a su pueblo y lo sella con el Espíritu Santo. De cuando uno se bautiza, este primer sello. Pero aquí en Apocalipsis 7, en el tiempo del fin, el sello en la frente lo recibe el fiel pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. No es una marca visible que se coloque en la frente, sino, como lo dice Elena White, un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados, el pueblo de Dios, son inconmovibles. En contraste, quienes finalmente apoyan la bestia reciben la marca de la bestia. Es interesante lo que dice la matutina Maranata en relación con los 4 vientos. Página 264, los 4 puntos cardinales donde los ángeles sostienen esos 4 vientos. La página 264, Apocalipsis 7:3, se sueltan los 4 vientos. Hay ángeles que rodean el mundo, rechazando las pretensiones de supremacía que presenta Satanás, por causa de la vasta multitud de sus adherentes. No oímos las voces, no vemos con nuestra vista natural la labor de estos ángeles, pero sus manos están unidas alrededor del mundo, y con atenta vigilancia mantienen a raya a las huestes de Satanás hasta que se complete el sellamiento del pueblo de Dios. Juan ve los elementos de la naturaleza. Estoy leyendo la matutina Maranata, página 264, se sueltan los 4 vientos. Juan ve los elementos de la naturaleza: terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo retenidos por los 4 ángeles. ¿Qué es el significado de los vientos? Elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo retenidos por los 4 ángeles. Estos vientos están bajo el control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Los ángeles están hoy reteniendo los vientos de contienda hasta que el mundo sea advertido acerca de su inminente destrucción.
pero se está preparando una tormenta que se va a desencadenar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma puede describir. El Señor nos ha concedido misericordiosamente un momento de tregua. Toda facultad que nos ha sido concedida por el cielo ha de ser empleada en hacer la obra que el Señor nos asignó en favor de los que perecen en la ignorancia. El mensaje de amonestación debe resonar en todas las partes del mundo. Hay una gran obra que hacer y esta tarea ha sido encomendada a los que conocen la verdad para este tiempo. Así que estos vientos, todos estos terremotos, tempestades, luchas políticas, estos vientos de contienda están siendo retenidas hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. El sello del Dios viviente, muy diferente al sello cuando uno se bautiza. Por eso la revelación lo dice claro. En el versículo 3, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado, Apocalipsis 7, en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ya son siervos, ya son siervos, ya son esclavos, ya son seguidores firmes, ya son disciplinados, de discípulos. Discípulo tiene que ver con la palabra disciplina. Aceptamos las órdenes del gran Dios a través de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Ese es el deber ser, lo que Dios desea. Y esos hombres y mujeres que están caminando aquí y que son sellados, que a Juan se le presenta ya como siervo, ya mostraron su lealtad al Rey de Reyes, ahora reciben el sello de Dios para aguantar las plagas que van a caer sobre este planeta Tierra. Dice el folleto en la parte final del día domingo: en el tiempo del fin el sello funciona también como una señal de protección de las fuerzas destructoras de las 7 últimas plagas. Ezequiel 9, 1 al 11. Para el contexto del simbolismo de Apocalipsis 7, 1, 3. Lo dice el mismo el pastor Stefanovic. Por lo tanto, la pregunta planteada en Apocalipsis 6 y 7 recibe la respuesta definitiva. Los que son protegidos en el día de la ira de Dios son el pueblo sellado de Dios. Así termina la parte del día domingo. Y a partir del día lunes, podríamos decir ya hasta el día jueves, se toca el tema de los 144.000, con excepción del martes, que se trabaja con la gran multitud, pero que también se asemeja a los 144.000. Lee Apocalipsis 7, 4 al 8. ¿Cuál es el número de personas selladas por Dios? ¿Cuál es el significado de ese número específico? Dice el folleto lo siguiente. Dice el autor, el folleto: el anuncio del día lunes 4 de febrero, el anuncio del número de los que fueron sellados marca la culminación del sellamiento. Juan oye que su número es 144.000 de las 12 tribus de Israel. Esto no es literal, sino a lo que esto implica. El número 144.000 es el resultado de multiplicar 12 por 1000, que es 144.000. El 12 es un símbolo del pueblo de Dios, las tribus de Israel y la iglesia edificada sobre el fundamento de las 12 apóstoles. Por lo tanto, el número 144.000 representa la totalidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin. En otras palabras, los que van a quedar ya al fin. El tiempo del fin comenzó en 1798, al final de la profecía de 2260. El fin del tiempo del fin. Los que han de quedar vivos, hombres y mujeres, están simbólicamente representados por los 144.000. Es interesante que van a estar listos para el regreso de Cristo, como dice aquí el folleto. Serán transformados sin ver la muerte, no van a experimentar muerte. Un grupo especial ya por allí, pues. Las 12 tribus enumeradas en Apocalipsis 7 obviamente no son literales, porque las 12 tribus de Israel, que abarcan los reinos del norte y del sur, no existen en la actualidad. Las 10 tribus del reino del norte fueron llevadas cautivos durante la conquista de Asiria, según de Reyes 17, versículo 6 al 23, donde se integraron con las otras naciones. Por ende, las 12 tribus no constituyen el judaísmo en la actualidad. Además, la lista de las 12 tribus de Apocalipsis 7 no se parece a ninguna otra lista de la Biblia.
Por ejemplo, número 1 del 5 al 15, Ezequiel 48, 1 al 29. Judá aparece como la primera tribu, Apocalipsis 7.5, en vez de Rubén, como dice el número 1.5. Además de las tribus de Dan y Efraín, incluidas en la lista de número 1 y Ezequiel 48, se omiten de la lista de Apocalipsis 7. Y en su lugar se incluye a José y a Leví, Apocalipsis 7, 7 y 8. La razón obvia para la exclusión de Efraín y aparentemente de Dan de la lista de Apocalipsis 7 es que estas dos tribus fueron apóstatas e idólatras, tal como dice el primero Reyes 12, 29 y 30 y Oseas 4, 17. La lista de las tribus de Apocalipsis 7 no es histórica, sino espiritual. La ausencia de Dan y de Efraín de la lista sugiere que la infidelidad de estas dos tribus no tendrá cabida entre el pueblo sellado de Dios. Además, a la iglesia del Nuevo Testamento se la conoce como las 12 tribus, Santiago 1.1. Las 12 tribus de Apocalipsis 7 representan a todo el pueblo de Dios que resista hasta el fin. Todo el pueblo de Dios. Allí que tiene que ver con todos los seres humanos de cualquier parte del mundo ya, que recibieron el mensaje y lo aceptaron, judíos, no judíos, gentiles, pero que ahora no son gentiles porque ahora ingresaron al pueblo de Dios y fueron fieles, formarán parte de los 144.000, de una manera simbólica. En el libro Profetas y Reyes del Elena G. de White, en el capítulo Josué y el Ángel, en una de las compilaciones o de las producciones de este libro, página 433, dice lo siguiente: en el tiempo del fin los hijos de Dios estarán suspirando y clamando por las abominaciones cometidas en la tierra. Con lágrimas advertirán a los impíos el peligro que corren al pisotear la ley divina. Y con tristeza indecible y penitencia se humillarán delante del Señor. Los impíos se burlarán de su pesar y ridiculizarán su solemne súplica. Pero la angustia y la humillación de los hijos de Dios dan evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y nobleza de carácter perdida como consecuencia del pecado. Porque se están acercando más a Cristo y sus ojos están fijos en su perfecta pureza. Disciernen claramente el carácter excesivamente pecaminoso del pecado, porque se están acercando más a Cristo y sus ojos están fijos en su perfecta pureza. Disciernen claramente el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. Repitiendo, ¿verdad? La mansedumbre y la humildad de corazón son las condiciones indispensables para obtener la fuerza para alcanzar la victoria, una corona de gloria aguardada a los que se postran al pie de la cruz. Los fieles en que se encuentran orando están, por así decirlo, encerrados con Dios. Ellos mismos no saben cuán seguramente están escudados. Incitados por Satanás, los gobernantes de este mundo procuran destruirlo. Pero si pudiesen abrírsele los ojos como se abrieron los ojos del siervo de Eliseo en Dotán, verían a los ángeles de Dios acampando alrededor de ellos, acampados alrededor de ellos, manteniendo en jaque a la hueste de las tinieblas. Decreto de muerte, ¿verdad? Después el cierre de gracia. Mientras el pueblo de Dios aflige su alma delante de él, suplicando pureza de corazón, se da la orden: quitarle esas vestiduras viles. Mire cómo se proyecta la experiencia de Josué y el ángel. Cómo se proyecta esta experiencia que aparece allí en las Sagradas Escrituras, allí en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Quitarle esas vestimentas viles, y se pronuncian las alentadoras palabras: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Se pone sobre los tentados y probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos que nunca han de ser ya contaminados por la corrupción del mundo. El sellamiento, no mío. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrado entre los de los fieles de todos los siglos. Han resistido los lazos del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Tienen ahora eterna y segura protección contra los designios del tentador. Sus pecados han sido transferidos al que los instigara. Una mitra limpia expuesta sobre sus cabezas. Privilegios de los que van a ser sellados. Mientras Satanás ha estado, oiga esto ahora, mientras Satanás ha estado insistiendo en sus acusaciones, estoy leyendo Profetas y Reyes.
Los santos ángeles invisibles han ido de un lado a otro poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. Apocalipsis 7, lo que estamos estudiando. Estos son los que están sobre el monte de Sión con el Cordero. Apocalipsis 14, los 144.000, teniendo el nombre del Padre escrito en su frente, los 144.000. Apocalipsis 14, 1. Cantan el nuevo himno delante del trono, ese himno que nadie puede aprender, sino los 144.000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, 4 al 5. Entonces, la página 435, Profetas y Reyes, capítulo Josué y el ángel. Entonces se cumplirá del todo estas palabras del ángel. Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. 2 puntos. He aquí yo traigo a mi siervo, el pimpollo, Cristo Jesús. Cristo es revelado como el Redentor y Libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente. Ese último remanente, ¿quién es? Que son sellados, los 144.000, ¿verdad? Los 144.000. Repito la cita. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente, varones simbólicos. Varones simbólicos, cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. En aquel tiempo, Isaías 4:2-3, el renuevo de Dios será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra será para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Es como un complemento que quería darles, ¿verdad? O lo han manifestado algunos ministros, como el pastor Bor, de este remanente. Son varones simbólicos, sin duda alguna. Puede ser un poquito más, literalmente, 144.000, un poquito menos, pero es simbólico. Es importante tener esto bien claro por algunos que dicen que si es literal. No, esto es simbólico. Ahora vamos a seguir entrándole, porque aquí el folleto coloca la gran multitud. Apocalipsis 7, 9, 10. ¿Qué grupo de santos ve Juan en este momento? ¿Cómo se les describe? Apocalipsis, capítulo 7. Después que narra lo que tiene que ver con los 144.000, 12.000 de cada tribu, y son 12 tribus, 12.000 por 12.000 son 144.000. Dice el versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Después de esto miré, y aquí, específicamente, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor, en pie, alrededor del trono. ¿Cuál trono? El de Apocalipsis 4. Y de los ancianos. ¿Cuáles ancianos? El de Apocalipsis 4 y 5. Y de los 4 seres vivientes. ¿Cuáles seres vivientes? De Apocalipsis 4 y 5. Mira dónde vaya la referencia. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y ahí viene la expresión de adoración en el versículo 12. El folleto dice, hablando de la gran multitud que nadie podía contar, en el día martes, que salió de la gran tribulación y han lavado su ropa, es decir, son un grupo especial de personas, dice el folleto, de escuela sabática, pastor Stefanovic, el doctor, que a pesar de la angustia que atravesaron, permanecieron fieles a Jesús. La palabra angustia se utiliza para la Biblia con mucha frecuencia para referirse a las cosas que los creyentes sufren por fe. Por ende, oiga esto, aunque algunos intérpretes adventistas consideran que este grupo es otra representación de los 144.000, algunos intérpretes adventistas consideran que este grupo, la gran multitud,
son los mismos 144.000. Podríamos entender que la gran multitud es una referencia a todos los redimidos que han sufrido por fe a lo largo de los siglos. O sea, que de la gran multitud es lo mismo que decir los 144.000. Es lo que el pastor Stefanovic está diciendo y que lo explica en el libro que él pone en el folleto este que llaman 3 en 1. Aquí también, como en la descripción de Juan, la gran multitud, la cual nadie puede contar, vemos como en toda la Biblia el gran tema de la salvación por gracia, el único derecho de los redimidos a la salvación, de la vida eterna, es la justicia de Cristo. Pero vean ahora, sí, porque ahí en el comentario bíblico nos dice que algunos ven uno, que es interesante, por eso el comentario bíblico es tan abierto, da las opciones y nos dice cuál es la posición que nosotros los adventistas normalmente hemos acostumbrado a predicar, cosa que aquí en este caso el pastor Stefanovic no agarró la tradicional interpretación que dan los adventistas en relación con esto, tal cual como lo dice el comentario bíblico. Vamos a leer lo que dice el comentario bíblico. Comentario bíblico adventista, leo el capítulo 7 del versículo 9. Dice lo siguiente: según una opinión, los 144.000 y la gran multitud componen el mismo grupo, pero bajo diferentes condiciones. 144.000 y la gran multitud es la misma cosa, tal como lo dice el folleto Escuela Sabática. Un segundo punto de vista destaca la diferencia entre los 144.000 y la gran multitud. Los primeros pueden contarse, la otra no. Aquellos que representan un grupo especial, las primicias para Dios y para el Cordero, los que siguen al Cordero por donde quiera que va, según Apocalipsis 14:4. La multitud son los demás santos triunfantes de todas las épocas. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto de vista identifica a la gran multitud como el grupo total de los redimidos. Y dentro de ese grupo están los 144.000. Entonces termina el comentario y dice: los adventistas del séptimo día generalmente se han inclinado por el segundo punto de vista. ¿Cuál es el segundo punto de vista? Destaca la diferencia entre los 144.000 y la gran multitud. Los primeros pueden contarse, los 144.000, y la otra no, la gran multitud. Aquellos representan un grupo especial, los 144.000. Son las primicias para Dios y para el Cordero. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Un grupo especial, lo repito porque quiero leerlo después. Apocalipsis 14:4. La multitud son los demás santos triunfantes de todas las épocas. Ese es el punto de vista que, como dice aquí, generalmente se han inclinado los que somos adventistas del séptimo día. Quería también aclarar eso, ¿verdad? Que quede bien claro. Y el mismo pastor Stefanovic coloca aquí del conflicto de los siglos, la página 646, una descripción de quiénes estaban delante del trono. Dice: inmediatos al trono se encuentran los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero cual tizones arrancados del fuego, luego siguieron a su Salvador con profunda e intensa devoción. Primerito, están allí, ¿verdad? Segundo, punto y seguido, vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. En un grupo, los que honraron, oigan esto, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Ley dominical, ¿verdad? Los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Está abolida la ley de Dios. Y como consecuencia el día domingo es el día de reposo. Y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Punto y seguido. Y más allá está la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lengua. Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Su lucha terminó, ganaron la victoria, corrieron la carrera, obtuvieron el premio. La palma que llevan en la mano es un símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, un emblema de la inmaculada justicia de Cristo, que ahora es de hecho. Fíjense cómo la gran multitud queda como el último grupo, ¿verdad?, señalado en esta cita. Y cuando se está indicando todos los que están alrededor del trono. Y llama la atención que los que
honraron a Dios, honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Tiene que ver con la ley dominical. Honraron la ley de Dios cuando nadie quería reconocerla, especialmente cuando se le dio ese énfasis al domingo. El que viola un mandamiento, hermano mío, viola los 10 mandamientos. Y los que guardan y los que respetan los 10 mandamientos y los viven, esos honran realmente los 10 mandamientos. Cuento lo que quiero decir es que en el mismo folleto colocan una cita donde se ve que la gran multitud está separada de prácticamente varios grupos que están allí alrededor del trono, entre los cuales se destacan estos hombres y mujeres que en medio de la persecución horrible donde se decreta prácticamente la ley de Dios abolida por ese mandamiento del domingo, aparentemente pareciera que se refiere a un mandamiento, pero el que viola uno lo viola todo. Eso es ya pisotear la ley de Dios y se obliga, que no tiene nada que ver con la ley de Dios, a adorar el día domingo, so pena de muerte. Hubo un grupo de hombres que se mantuvo fiel y que aguantó situación tan compleja. ¿Esos fueron quiénes? Y son especiales, tal como siempre hemos creído los adventistas del séptimo día, los 144,000. Son especiales, muy diferentes a la gran multitud, siguen al Cordero por donde va el Cordero. Y otras características que son altamente relevantes. Ya leí de otro libro del Espíritu de Profecía. El libro Primeros Escritos. El libro Primeros Escritos. Experiencias cristianas y visiones. Comenzando. Mira lo que dice los 144,000. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraban que era fragor de truenos y terremotos. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentes con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, tal como lo dice Apocalipsis 14. Además, una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos cuando tendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo. Sigue diciendo la cita, pero vamos a adelantar un poquito para que usted vea lo interesante de esto. Sigue diciendo la visión que Dios le está mostrando aquí al linaje de Guay. Más adelante, ¿verdad? El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes o, si lo preferían, usaban sus alitas, los niños con alas, para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. Bog, el pino, el abeto, la higuera. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entrarán en este lugar. Y exclamamos: ¡aleluya! Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Vean lo específico de este grupo especial, de este grupo que va a estar allí en ese momento glorioso. Ese grupo que salió triunfante, fuertemente, como dice Apocalipsis 15. Y Elena White lo termina de comentar en sus libros. En el capítulo 15, versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Quiénes son esos? Los 144,000. Y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Qué hermosa descripción, como dice el capítulo 14, versículo 3, estos 144,000, y cantan, ahora Apocalipsis 14, y cantan un cántico nuevo, el cántico de Moisés. Hermano mío, vamos a ver cómo lo dice Elena White.
Oiga ahora cómo combina el Espíritu Santo a través del Espíritu de Profecía Apocalipsis 15 con Apocalipsis 14 para identificar los 144.000 y que son alguien especial. No puede ser la gran multitud que son todos de que igualito desde Abel hasta el último que murió. También está incluido allí con estos que van a quedar vivos. O sea que hay una diferencia muy grande. Los 144.000 van a ser tomados vivos de entre la tierra. No puede ser la misma gran multitud que tiene que ver con toda la gente de todas las edades. Como dice el pastor Stefanovic, folleto Escuela Sabática. Por eso 9 principios, 9 hitos de la fe. Matutina Maranata, página 326. Los 144.000. Delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio, ese Apocalipsis 15, que parece mezclado con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, háyase reunido el grupo de los que salieron victoriosos de la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión. Teniendo arpas de Dios, están en pie los 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno, una voz como de artistas que tocaban sus arpas, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés, es el cántico del Cordero, como se mezcla Apocalipsis 14 con Apocalipsis 15, cántico del Cordero, un cántico nuevo. Maravilloso, el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Sigue la página 326, los 144.000, Matutina Maranata. Ninguno, sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico. Ninguno. Ni Jeremías, ni Isaías, ni Pablo, no. Pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ningún otro grupo, ni los apóstoles, ni los profetas, ha conocido jamás. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. No puede ser igual. La gran multitud es lo mismo los 144.000. Por eso la posición tradicionalmente apoyada por el Espíritu de Profecía aquí. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Nunca ha habido una angustia como la que le toca pasar a este grupo. La angustia de Jacob después que se cierra la gracia y comienzan las plagas. ¿Qué pasó con los teólogos? ¿Qué pasó con usted, hermano? ¿Qué pasó con usted, maestro? Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesión durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Siempre el Espíritu Santo ha intercedido, pero vamos a llegar un momento en la historia que no va a interceder. Estos hombres y mujeres lo están experimentando. Ni Jeremías, ni Isaías, ni Juan, ni Moisés, ni David, ninguno de ellos vivió ese tiempo. ¿Cómo lo van a meter? Que es igualito a la gran multitud, chicos. Cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Igual que la gran multitud también lavaron sus ropas, pero este es especial. No que porque diga se aplica una cosa igualito para los 144.000, también para la gran multitud, quiere decir que no son iguales. No, aquí hay una diferencia, no son iguales. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Nada menos y nada más. Apocalipsis 7, 14, 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, el sol que tenía poder para quemar a los hombres con su intenso calor. Ellos mismos han soportado el padecimiento, hambre y sed, esa plaga del sol, pero no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Apocalipsis 7, 14 al 16. Qué tremendo, ¿no? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Todas las clases, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estarán ante el trono de Dios con sus vestiduras inmaculadas. Dice la página siguiente, Matutina Maranata, página 327, la gran multitud.
Estos son los que han venido de la grande tribulación, que han lavado su ropa y la han emblanquecido, ya de todas las edades. Aquella multitud triunfante con cantos de victoria, coronas y arpa han pasado por el horno de fuego de la aflicción terrena, cuando esta caldeaba. Miradlo ahora como vencedores, vienen de la miseria, del hambre, la tortura. Contemplad sus atavíos. Oh, hermano mío, qué diferencia tan grande. Estos siguen al Cordero. Usted sabe, comentario bíblico de esta expresión, siguen al Cordero. Como dice el comentario bíblico, que es un privilegio, pues. No es igual a todo el mundo, en este caso específico. Dice el comentario bíblico en relación con siguen al Cordero, parece señalarse algún privilegio especial de los 144.000, cuyos detalles no son revelados y por lo tanto solo se pueden conjeturar. Pero hemos visto privilegios allí, revelados en el Espíritu de Profecía, en esa visión que tuvo Elena White en Primeros Escritos, que fue narrada. Solamente entran allí a ese templo que vieron sobre el monte Sión. Sus nombres están escritos allí en unas tablas de oro. Allí están esculpidos sus nombres. Privilegios grandes, ¿verdad? Esta última generación, hermano, tremenda. Pero aquí dice en la parte del miércoles, el doctor Stefanovic, los que siguen al Cordero, ¿cuáles son las 3 características principales de los 144.000? Tienen muchas características. Dice, aunque sufrieron la ira de Satanás, dice el folleto, en su máxima expresión en la crisis final permanecen firmes debido a su estrecha relación con Jesús. Sin embargo, dice uno de los párrafos de la lección del día miércoles, los 144.000 permanecen fieles a Cristo y resistirán las relaciones corruptas con Babilonia y las iglesias apóstatas. Por eso, los 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa es la razón. Privilegio especial, hermano mío, es que esta gente se enfrentó a todos estos poderes demoníacos que pretendían obligarlo a violar la ley de Dios después que el mundo la había pisoteado con el falso día de reposo, la marca de la bestia. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Es un privilegio, como lo dice el mismo comentario bíblico, privilegio que no está detallado, pero que cuando vemos los espíritus de profecía vemos los tremendos detalles, son primicias especiales. Tienen el privilegio de ser los primeros que entran, los que pueden entrar a ese templo allí en el monte de Sión. Tienen el privilegio, por donde está el Cordero, ahí van ellos y sus nombres están escritos allí en las tablas de oro. Dice el folleto en Apocalipsis, los 144.000 evidentemente son un grupo especial, porque serán transformados sin ver la muerte. Imagínese usted, si la gran multitud es la misma 144.000, quiere decir que la gran multitud, que es los mismos 144.000, no experimentan muerte, van a pasar directamente al cielo. No, la gran multitud es de todas las edades, como lo dice el mismo espíritu de profecía, y es la posición normalmente que nosotros hemos sostenido. Entonces es interesante de los 144.000 tener presente lo siguiente. ¿Quiénes son? Porque aquí no se hace énfasis de forma específica las características en cuanto a carácter, a personalidad, de lo que implica el sellamiento, que es donde están los 144.000. En Joya de los Testimonios, tomo 2, el capítulo del sello de Dios, dice, hay una relación entre Ezequiel 9, versículo 1, 2, 3, 4 con el sellamiento. Leo la página 63. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia. Con invitación al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Mira cómo lleva números completos. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina, ya no intercede la misericordia a su favor. Pero lo que me hace temblar, dice el Espíritu de Profecía, es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos aún entre los que profesan la verdad, adventistas el séptimo día, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a los mandamientos. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo a todo corazón la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuando tanto se la desprecia y desecha. A medida que la falta de respeto por los mandamientos se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas
en la medida que en otra clase aumenta el desprecio hacia ellos. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, hablando de Dios, y lo hará rápidamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La levadura de la piedad no ha perdido su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando. Estos son los 144.000 los que van a ser sellados, y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. La orden es: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente del sellamiento a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, característica de los 144.000. Ya al final han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido, se han humillado en su corazón delante de Él, pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraran en la forma de la religión, faltaba el poder y la presencia de Dios. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, Dios va a castigar. La gente Dios no castiga, Dios va a castigar. Estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma expresada en lamentaciones y lloros y reproches y amonestaciones. No cesarán de amonestar, de llamar la atención, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente. No, todo está bien, tranquilo, vamos para adelante. Y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas, porque en la iglesia hay orgullo, hay avaricia, hay egoísmo y engaño de casi toda clase. Estoy leyendo el capítulo del sello de Dios, Joyeros de Testimonios, tomo 2. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. No queremos que nos llame la atención, estamos bien, somos santos. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual. No, están bien, ellos están bien. La Vicente, yo no soy frío ni caliente, estoy allí, mire, tibio, feliz y contento. Ni muy santo, ni muy mundano. Término medio, sinagoga de Satanás, mezclando bien con el mal. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de Él y herid. No perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Matad a los viejos, mozos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiera una señal, el sello del Dios vivo, el santo sábado, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ancianos, pastores, por ahí comenzó la matanza, porque somos los que tenemos tremenda responsabilidad. Y lo que estamos esperando es que nos digan qué tenemos que hacer cuando aquí está revelado. Y el que nos diga qué tenemos que hacer, por un así dice Jehová, por un así Isaías 8:20, la ley del testimonio, listo a obedecer. Aquí vemos la iglesia, continúa la cita, la página 65. El santuario del Señor era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz. ¿Estás oyendo, anciano? Anciano, también pastor. Nosotros, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido, habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni señalar la manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado, el cuento de milagros, esas mentiras, ¿no? Los adventistas no hacen milagros,
Nada, nada. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no va a hacer ni bien ni mal, Él es muy bueno, todos vamos para el cielo. Romanos 7, cayendo y levantándonos y cayendo. Ahí va a llegar, vamos a llegar a las plagas en ese plan y aquí igualito vamos para el cielo. ¿Sí? Pónganse a creer, la experiencia de un no convertido va a llegar al cielo. Es demasiado misericordioso el Señor para castigar a su pueblo. Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos, ancianos y pastores, estos perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Hoy el testimonio, tomo 2, página 66, capítulo del sello de Dios. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiran y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos Filipo. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos de Dios puro y santo, no estaban revelados. El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. Estas personas llegan a sentirse seguras en su engaño y a causa de la longanimidad del Señor dicen que Dios no ve y luego actúan como si hubieran abandonado, como si hubiese abandonado la tierra. No, Dios no está pendiente de esto, son como deístas. Pero dice aquí, pero Él descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. Pecados escondidos que usted cree y yo creo que nadie lo sabe y lo estamos practicando. Antes que venga este sellamiento, hermano mío, Dios va a mostrarle a otros tus pecados y mis pecados que teníamos encerrados y que los ocultamos detrás de un club, de un paltó, de una vestimenta, de un vestido, como predicadores, como ancianos, como pastores, como directores de departamentos. Nadie sabía, pero Dios se lo va a revelar a otras personas. Porque con Dios no se juega. Ninguna superioridad, jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirán a estos hombres que sacrifican los principios cuando se han abandonado a su propio corazón engañoso. Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos, los papaitos, pues los dirigentes de la apostasía, y dan ejemplo de indiferencia, abuso de la misericordia de Dios. Ya no tolerará Él su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre la frente de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. El sello de Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra mandadas por las huestes del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y de muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? No todos los que profesan observar el sábado serán sellados, aún entre los que enseñan la verdad. A otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a su familia tras sí. Pero la familia está por un lado y ellos están por otro lado, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como el de un niño, si quiere conocer qué es lo que el Señor requiere de él. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, derramamiento del Espíritu Santo, sellamiento, como cayó la lluvia temprana en el Pentecostés. Nos conformamos con demasiada facilidad con lo que hemos alcanzado. En esta vida debemos arrastrar pruebas de fuego y hacer sacrificio costoso, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres
de corazón falso o engañoso. Página 71, Joyero de Testimonio, tomo 2, el sello de Dios. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Alabado el nombre de nuestro Dios. Matutina Maranata, página 238, la marca pura de la verdad. Ezequiel 9:4. Nótese esto con cuidado: los que reciben la marca pura de la verdad y desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. ¿Dónde se hacen las abominaciones? En la tierra, leímos en los testimonios, ahora aquí en la Matutina Maranata, en la iglesia. 2:3:8. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran por los pecados ajenos, no van a recibir el sello de Dios. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad. Son los que reciben el molde celestial. ¿Qué molde estás recibiendo tú y estoy recibiendo yo? Y se preparan para tener el sello de Dios en su frente. Cuando se promulgue el decreto, ley dominical, y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto en la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. La página 239, leí la 238, la Matutina Maranata. El sello de Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impronta del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan su mandamiento, es decir, no producen frutos de justicia. La gran masa de cristianos profesos sufrirá una gran amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en su frente el sello del Dios vivo. Por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Se mueven a tientas, en tinieblas, cuando podrían andar en claridad meridiana de la palabra de Dios, guiados por aquel que jamás se equivoca. Esforcémonos con todo el poder. Página 239, Matutina Maranata, quienes reciben el sello. Esforcémonos con todo el poder de Dios que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144.000. Únicamente los que reciben el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Ahora en el libro que anexa el pastor Ranco Stefanovic, el folleto Escuela Sabática, y luego en el 3 en 1, en la parte de la explicación de la lección número 6, mire lo que dice el doctor Stefanovic. Esta es la situación que encontramos en Apocalipsis 7. Juan oye que el número de los sellados, pueblo de Dios, también está esto allí, es 144.000, pero le parece a él una gran multitud grande, incalculable. Esto muestra que los 144.000 y la gran multitud son uno y el mismo grupo. Son el pueblo de Dios del tiempo del fin en diferentes momentos y circunstancias. Ya vimos que esto no coincide con la posición adventista normal. Pero mira lo que dice aquí también. Parece claro que los 144.000, este es el libro de las 3 en 1, página 61. Parece claro que los 144.000 están descritos como la iglesia militante, organizada en 144 divisiones militares, entrando en la guerra final de la historia de este mundo. La gran multitud, por otro lado, está representada como la iglesia triunfante saliendo de esa guerra y celebrando la victoria. La guerra ha terminado y ya no están organizados en divisiones militares. Le parecen a Juan como una multitud imposible de contar. La razón de que no se los puede contar no es por causa de su gran número, sino porque le parecen a él una muchedumbre, una gran multitud, imposible de contar en contraste con los 144.000 que fácilmente se podía numerar. Ahora mira lo que dice aquí. Atención, en ninguna parte de la Biblia se dice que en el tiempo del fin Dios tendrá una generación final de santos que alcancen un nivel de santidad inalcanzable para los que vivieron antes de ellos. 1. Los 144.000 no son un grupo selecto. Mira lo que dice Stefanovic. No son un grupo selecto, separado del resto del pueblo de Dios y a quienes se otorga privilegios no disponibles para el resto de los redimidos. Mira lo que está diciendo este señor. Los 144.000 no son los únicos que fueron perseguidos, ni son los primeros que fueron sellados. ¿Qué es esto, chicos?
Este hombre como que no sabe que este sellamiento es único para Apocalipsis 7, para el final. Los siervos de Dios son sellados. ¿Qué está pasando con esto? No son un grupo selecto a quienes se les otorga privilegio. Los 144.000 no son los únicos que fueron perseguidos. Señores, pero la persecución de los 144.000 es única. Nunca desde Adán y Eva hasta el momento del sellamiento, el mundo se había organizado, todo el planeta Tierra, para destruir al pueblo de Dios. Los conflictos estaban localizados allá en la zona del Oriente prácticamente. ¿Qué está pasando con este escritor? Nunca. La experiencia que ellos tienen es un cántico que nadie lo puede expresar porque solamente ellos han vivido esa experiencia. ¿Dónde un grupo tan maravilloso asciende al cielo sin experimentar muerte? Solamente Elías y Enoc, que nos acordamos nosotros aquí. Estos hombres son únicos, estas mujeres son únicas, hombres y mujeres únicos, que logran existir para ese momento histórico. Ya con las características que hemos dicho. Son personas que les toca, están sobre el mar de vidrio, han vencido sobre la bestia, la imagen de la bestia. Han pasado por el tiempo de persecución cual nunca nadie ha pasado. Todavía lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía. Entonces este pastor se jacta en decir, los 144.000 no son los únicos que fueron perseguidos y son los primeros que fueron sellados. Los primeros en este sentido de que es un sello muy especial. No, pero no son los primeros porque hubo un primer sellamiento cuando nos bautizamos. Entonces también es como, no tiene relevancia pues el sellamiento de Apocalipsis 7. Claro que tiene una relevancia extraordinaria, chicos. Nadie se ha aguantado las plagas como las plagas que se van a desarrollar a nivel mundial en diferentes partes que van a caer con los 144.000 allí, presentes, vivos. Además, ellos no son los únicos redimidos, ni los primeros encontrados sin mancha delante del trono. Señor, esta es la última generación, más de 6.000 años con una genética contaminada, tendencias pecaminosas. Estos son los seres humanos más débiles que han existido en el planeta Tierra. Son los más débiles que han existido en el planeta Tierra. Y mantenerse sin mancha en este momento histórico, cuando el mundo se está acabando, cuando Satanás tiene más experiencia, cuando estamos más débiles. Por eso son trofeos para Dios. A pesar de que físicamente son los más débiles de la historia de la humanidad, se convierten en fuertes vencedores frente a los poderes más terribles que la humanidad haya podido soportar. Un tiempo de angustia cual nunca fue. La angustia, la apretura de Jacob. Va a decir usted que no, siempre ha habido persecución, siempre ha habido gente sin mancha y sin arruga. No, hermano mío, esta gente una vez que experimenta el sellamiento, sus caracteres permanecen inmutables. Van a estar vivos, no van a pecar más nunca. Son inmortales, son mortales pero revestidos de una gloria de que su carácter ya es sin mancha. No van a tener intercesor aquí en la tierra. ¿Qué generación ha vivido sin intercesor en la tierra? Solamente ellos, y sin embargo se mantienen firmes, sin embargo gimen, claman, pero allí están sosteniendo la bandera del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué pasa entonces con estos folletos, con estos pastores, con esto que se está predicando? Hermano mío, esto es parte de las creencias fundamentales que está siendo removida. Y sin embargo, mire, esto pasa allí, para que nosotros lo leamos y los maestros lo prediquen. Bueno, ya van dos grandes titanes, chicos. El pastor Jornay y este pastor Stefanovic. ¿Qué está pasando en la obra? Es un gran zarandeo terrible que hay, hermano. Y su confianza y mi confianza tiene que estar puesto en estos escritos. Lo que dice el Espíritu de Profecía y lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso no se toca el tema del santuario allí, exactamente lo que está pasando hoy en el lugar santísimo. Por eso las escenas en la sala del trono del universo, Apocalipsis 4 y 5, que tienen que ver con el lugar santísimo, el trono que es mostrado allí, que tiene que ver con ese juicio, esa corte que está allí reunida. Eso es juicio final, eso no es entronización de Cristo, eso es ya situaciones que tienen que ver con el conflicto final, la definición del pueblo de Dios delante del Tribunal Supremo que está allí reunido en Apocalipsis 4, donde se está desatando todos los eventos, donde se está mostrando a Juan ya la historia final de esta tierra, con los que van a quedar. Y allí, fíjense, se le está hablando a Juan de los 144.000, de la gran multitud, allí en la sala del trono del universo.
porque el conflicto final se le está mostrando a Juan progresivamente. Entonces, hermano, y por eso no se habla nada de la puerta que se cerró y nadie puede abrir, y la que se abrió y nadie puede cerrar. Entonces pasó por alto. Es el comienzo, nada menos y nada más, del juicio investigador en 1844. La séptima trompeta, el pastor Stefanovic la manda ya cuando venga Cristo prácticamente. Cuando la séptima trompeta, cuando tuvimos la trompeta, lo vamos a ver, comenzó en 1844. La sexta trompeta, pareciera que estamos viviendo la sexta trompeta, pero la sexta trompeta tuvo su cumplimiento el 11 de agosto de 1840, ahí se conflictó los siglos, con José Lipp. Entonces, todo ese fundamento histórico, este hombre lo está tumbando. Entonces vamos a permanecer aquí tranquilitos, no vamos a decir nada, porque es papadito, pues viene de Andrew, viene de la universidad que sea. Lo lamentamos, hermano, escrito está a la ley y al testimonio. Es necesario levantar defender esta causa, pues. Hermanos, Dios bendiga a su iglesia y nos fortalezca en esta hora final.